Bien, profe. Bueno, vamos a iniciar nuestra clase de hoy. Pero vamos a dejar como un resumen del trabajo que se hizo ayer, ¿cierto, mis señoritas y señores? Estuvimos hablando de la ley 640 del 2001. Dijimos que hemos visto varios artículos en el transcurso de las clases y ayer tuvimos la oportunidad de trabajar como esa ley está al revés. Empieza con el final del acuerdo sin saber qué pasa en todo el trámite, con el acta, pero hicimos el paso a paso para llegar a un acta o a una constancia de no acuerdo. Entonces, hicimos un ejercicio. Por ello quiero saber cuáles son las partes dentro de una audiencia ante el inspector laboral en ese tema laboral. Entonces, me van a contar. El convocante y el convocado. El convocante y el convocado. ¿Quién más hace parte? ¿Los apoderados? Sí, puede ser, sí. En el caso que hicimos ayer, apoderados, ¿y quién más? El más importante, ¿quién fue? Mediador. Pero en este caso, ¿quién es? Según el ejercicio de ayer. No es una mediación, cuidado, que la mediación es un mecanismo autocompositivo, pero en este caso estamos hablando de la conciliación, pero se lleva a cabo ¿ante quién? ¿Quién la llevó a cabo? El inspector. El inspector. Entonces, vamos a ir identificando las partes dentro de esa audiencia de acuerdo a la ley 640. Entonces, ¿qué es lo primero que tiene que haber? El paso a paso para que se lleve a cabo la audiencia. ¿Qué es lo Primero pues hacer la citación. Devolvamos un poquito. Había un convocante, en este caso era Sebastián. Y había un convocado que era la representante legal de Gracie Jeans. Para que llegaran a ese punto, ¿qué fue lo primero que ocurrió? Para que el convocante, en este caso el empleado, convocara a su empleadora. ¿Qué había? ¿Con qué? No se le pagarán los 20 millones de las prestaciones sociales. Bueno, ¿eso qué es? Un conflicto. Tiene que haber un conflicto. Debe haber dos personas o más. Entonces vamos a hacer un recuento desde el comienzo. Debe haber un conflicto, en este caso, el pago de unas cesantías de un empleado que está solicitándole a su empleadora. Tomó la decisión, en este caso el empleado, que iba a dirigirse al inspector de trabajo, y cuando se dirigió el trámite documental, ¿cuál fue el primer trámite que se llevó a cabo de parte del convocante ante el inspector? ¿De acuerdo al trámite documental que hicimos anoche? Con los formatos. ¿Qué documento elaboramos? ¿Un acta? No, el acta es cuando llegaron al acuerdo. No, perdón. Una solicitud. ¿Recuerdan que tramitaron una solicitud? Entonces, esa solicitud, asumimos que ayer era la fecha de solicitud, el 18 de mayo. La audiencia el viernes 22 o 23, 2 de la tarde. ¿Qué más requisitos o datos les piden en esa solicitud? Y quiero que me contesten no los actores porque hicieron muy buena audiencia. Perdón, Nicolás. Bueno, ayer descargamos unos formatos.
y los trabajamos. Entonces, había un conflicto. Un empleado quiso dialogar primero con la persona que va a convocar, en este caso la empleadora, representante legal de una razón social. Pero él no podía ir allá al Ministerio de Trabajo y decir, vengo a que me levanten un acta. ¿Cuál fue el trámite que hizo? ¿El primero? ¿Él debía tramitar qué documento? Una solicitud, profe. Sí, ¿y qué datos le pedían en la solicitud? El nombre completo, número de documento, dirección, un correo electrónico y un número celular. Sí, señor. ¿Qué otro dato le pedían al empleado para tramitar en esa? La dirección de donde iba a llegar la citación. ¿Qué más? Los datos del solicitante, del convocado. ¿Cuáles? Pues el nombre o la razón social de la empresa, la cédula o el NIT, la dirección, el teléfono, la dirección de notificación. Y el correo electrónico. ¿Qué documentos anexó el convocante para hacer ese trámite? La copia del contrato, desprendibles de pago, fotocopia de la cédula. ¿Qué más? Del convocado. ¿Cómo supo o cómo sabíamos el nombre, que es lo primero que nos piden para confirmar en el caso del inspector que sí es la persona que van a convocar? ¿Con qué documento? ¿Qué documento en el tema que ustedes vieron de constitución de empresas es el que nos dice quién es el representante, cuál es la razón social, cuál es el NIT, cuál es la dirección? De Cámara y Comercio. El certificado de Cámara y Comercio. Entonces, para que vayan teniendo en cuenta cuáles son los datos básicos que van a estar durante todo el trámite ante la inspección laboral y que deben tener en cuenta siempre. Entonces, una fecha de solicitud que esa no va a cambiar. Así sea acta, constancia de no acuerdo o constancia de no asistencia. Entonces, la fecha de solicitud en el ejercicio fue 18 de mayo. Unos documentos anexos, en este caso, certificado de Cámara de Comercio, porque ahí se identifica y es real porque de pronto el inspector no puede decir solamente con la solicitud que tramitó el empleado, en este caso Nicolás, puedo convocar a la representante, necesito cerciorarme que hay un documento que me dice que sí es la persona que voy a convocar a esta audiencia. Entonces, ¿con qué? Con ese certificado, no menor a 3 meses, una copia de ese documento. Bueno, tramitada la solicitud, ¿qué otros datos van en esa solicitud? La pretensión, y ustedes la colocaron de manera sucinta, entonces, pago de los valores adeudados correspondientes a cesantías. Eso era lo que él pedía. La pretensión de manera clara. Después de que el inspector revisó esa solicitud y verificó los documentos, ¿qué expidió el inspector? ¿Qué documento? Recuerden el segundo documento que tramitamos. ¿Qué documento se le envía a la parte convocada para que sepa que tiene una audiencia? La citación. La citación. La citación. Entonces, ¿qué datos van en la citación? El nombre del convocante, Correcto. la dirección y a quién va dirigido. El nombre del convocado. ¿Cuál es la fecha de solicitud que no debe faltar en el ejercicio?
¿Cuál fecha de La que debe solicitud? llegar con 3 días antes de la citación, ¿no? Bueno, entonces, la fecha de solicitud debe ir siempre en el documento, en todos los documentos que nacen después de que se solicita esa audiencia y el inspector dice, sí, es un asunto que se puede conciliar. Entonces, colocamos el consecutivo porque todos los ministerios, todos los centros de conciliación, yo les decía que manejan unos registros, unos libros de registros y ahí tienen unos códigos. Entonces, ese código es el número que va en mano derecha de esa citación. Después viene el nombre del convocante, nombre del convocado, que se coloca en el nombre del convocado por ser una razón social. ¿Qué buscamos en Cámara y Comercio? En el certificado. El nombre del representante legal. ¿Qué más? Representante legal, ¿de qué era el ejercicio? ¿De qué entidad? Me dijeron Gracie Jeans. Entonces, la razón social, en el certificado de Cámara y Comercio vamos a encontrar razón social, NID, representante legal, identificación, dirección, correos electrónicos, teléfonos. Esos datos van en la citación así como en la solicitud. Entonces, cuando colocamos convocado, se coloca la razón social, Gracie Jeans, debajo representante legal, señora Diana Milena, el nombre completo, con su dirección. Después viene la fecha de solicitud. ¿Cuál es la fecha de solicitud? La del ejercicio. ¿Qué fecha de solicitud dejamos? La del 18 de mayo del 2020. Exacto. Después vienen el motivo, la pretensión sucinta. El motivo de la conciliación consiste en llegar a un acuerdo de pago sobre el valor adeudado correspondiente a deudas cesantías ya. Después viene la fecha de la audiencia. Dijimos que 22 de mayo, 2 de la tarde. Después viene, dijimos que debe quedar claro dentro de esa citación qué pasa cuando no acude el convocado a la audiencia. Entonces se habla de los 2 salarios mínimos, se habla de que no serán tenidas en cuenta sus excepciones dentro de un proceso, será todo eso. Y finalmente, ¿quién firma esa citación? Recuerde que es una citación. Galaxy. Yo, profe, buenas noches, con James. Buenas noches. ¿Quién es Galaxy? No lo escuchamos. Bueno. Profe, con James. Profe, con James. Hola, James. ¿Qué La cambio citación. de celular, profe? No lo escuchamos muy bien. La citación va firmada por el convocante, en este caso, ¿quién es? El empleado. Y por el inspector. Entonces, ¿qué datos importantes debe tener la citación? Repítamelos. Estas son preguntitas de parcial y que no deben faltar en los documentos. Repítanme mis estudiantes los datos que acabamos de hablar en la citación. ¿Nombre completo? Nombre completo. Entonces dígame, ¿nombres completos de quiénes? Del como convocante. Sí.
¿De quién más? Supongo que es la cédula. Correo electrónico. No, eso va en la solicitud. En la De citación va el acuerdo. nombre completo del convocante y el nombre completo de quién más. Del convocado. Convocado. Ah, Del del convocado. ¿Y qué más va antes del nombre completo del convocado? Hay que identificarlo, ¿no? el ¿Representante legal de qué? de la entidad, de la empresa. Exacto, entonces va primero el nombre de la razón social de la empresa, debajo el nombre del representante y aclarando esa palabra, representante legal. Con su dirección, porque debe estar la dirección a donde se va a enviar esa citación. ¿Qué más? ¿Qué otro dato importante les dije? No se les olvide, la fecha de solicitud no debe cambiar y no debe faltar en esa citación la misma que colocamos en la solicitud. En el ejercicio, ¿cuál fue? ¿Qué pasa, mis niños? Alejandra, Milena. Señora, profe, el 18 de mayo. No es porque no me contestan. Asumiría Profe, que pero no está. yo siempre le he contestado. Yo sé que Nicolás, Jonathan, Milena, Luz Estela, pero son 12 mis niños. Y quiero que a todos les quede claro, no solo a 3 ni a 4. Entonces, en la citación, nombre de convocante, nombre de convocado identificando la razón social, el nombre y aclarando representante legal. La fecha de solicitud, la misma que tenemos cuando hicimos la solicitud, 18 de mayo. La fecha y hora de la audiencia. ¿Y va firmada por quiénes? Por el convocante. ¿Y por quién más? eh, por el representante. Cuidado, la citación va firmada por el convocante, que es el empleado, y por el inspector de trabajo, que va a fungir como conciliador en esa audiencia. Entonces yo les decía, en el caso del consultorio en temas civiles, envío la citación, la reviso, la firma el convocante y la firma el conciliador. En el caso laboral, la firma el convocante, en este caso la firmó como inspector Nicolás y Sebastián como convocante. La citación. Bueno, ¿qué continuó? Se llevó a cabo la audiencia y ¿qué documento se levantó? Un Un acta. acta de acuerdo. Un acta de acuerdo. Es el acta de conciliación. Entonces, ¿qué dato lleva el acta de conciliación? Alguien que no Es el haya acuerdo al que se participado. llegó. Sí, Sebastián. El acuerdo al que se llegó. Sí. Es el acta, es el acuerdo. Entonces, ¿qué dato lleva? Nombre completo del convocante y del Nombre del convocado, ¿sí? conciliador, dirección, ciudad, conciliación solicitada por, para conciliar, datos del solicitante, dice nombre, apellido, identificación con cédula de ciudadanía. ¿Es esa, profe, o la otra? El acta. El acta de conciliación, entonces, como dijo Sebastián, lleva el mismo consecutivo que lleva la citación. Yo les dije que hay un número, un acta de registros, ahí va un número
Entonces, esos documentos, esas actas, las debemos identificar ante el Ministerio de Justicia porque ellos llevan como un control de cada entidad, qué gestiones hacen en temas de conciliación. Entonces, así como el número de registro está en la citación, el mismo número debe ir en el acta, en el acuerdo. ¿Qué más va? Entonces, Sebastián nos dijo los nombres. Entonces, ¿cuáles nombres van? El del convocado y convocante. El del convocante y el del convocado. ¿Cómo se coloca ese nombre del convocado? La razón social de la empresa, el NID de la empresa, posterior el nombre completo del representante legal, el número de la cédula. Bueno, identificándolo me refiero nombre completo, en este caso, razón social, ¿cuál era? ¿Jinske? Debajo el nombre Crazy Jeans. debajo el nombre de la representante, Diana Milena, y debajo se coloca el término, la palabra representante legal. ¿Qué fecha lleva que no debe faltar? Desde que se inició el trámite, no cambia la fecha de solicitud. Recuerde, en la fecha de solicitud quedó 18 de mayo. En la citación quedó fecha de solicitud 18 de mayo y fecha de audiencia 22 de mayo, 2 de la tarde, ¿cierto? En el acta, fecha de solicitud 18 de mayo y se inicia. Como ya se levantó el acuerdo el 22 de mayo, entonces, Bogotá, ¿a los qué días de mayo? ¿A los 22 días? A los 22 días de mayo se da inicio a la audiencia de conciliación, mediante cual, bueno, hay un escrito. Después viene la pretensión, que es la misma pretensión que se colocó en la solicitud y en la citación. Pretensión, el pago de los valores correspondientes a, ya sabemos. Y luego viene el acuerdo. El acuerdo tiene 3 cosas que no deben faltar. ¿Cómo debe ser ese acuerdo? Acuérdese que dijeron valor, fechas, formas de pago. Ustedes llegaron a un acuerdo del pago total, pero por ser un asunto cierto e indiscutible, no se podía negociar ese valor, 20 millones. Pero llegaron al acuerdo, convocante y convocado, el representante legal y el empleado, llegaron al acuerdo de que podía pagarse ese valor por cuotas. Entonces debía explicarse qué fecha. Creo que dijeron que en 8 meses, a partir del 25 de junio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre y enero. Creo que quedaron así. Entonces, ¿y cómo me va a pagar? Entonces, en el número de cuenta del banco tal, número de cuenta se debe escribir, qué tipo de cuenta. Eso quiere decir que el acuerdo debe ser claro, expreso y exigible. Sería otra pregunta de parcial. ¿Cómo debe ser el acuerdo si las partes llegan, logran levantar acta? ¿Cómo debe ir el acuerdo? El acuerdo debe ser claro, expreso y exigible. ¿Por qué según el ejercicio? Porque se acordó un valor, 20 millones, se acordaron unas fechas de pago, se nombró la fecha, el 25 de cada mes a partir de junio y hasta tal mes, y ese valor será depositado en una cuenta de ahorros del banco tal, número de cuenta tal. ¿Quién firma esa acta? ¿Qué firmas deben ir en el acta, en el acuerdo? El inspector, el convocado y el convocante. Perfecto. ¿Quién más participó en el ejercicio en la audiencia? Los apoderados. Entonces también deben firmar los apoderados. El apoderado de la parte convocante y el apoderado de la parte convocada, todos con número de cédula y los apoderados identificando su número de tarjeta profesional expedido por el Consejo Superior de la Judicatura. Bueno, ¿qué otro documento levantamos? Levantamos otro documento, ¿recuerdan?
¿Qué pasó El con el acta de no conciliación. Exacto, pero no es un acta, es una constancia de no acuerdo. Constancia. Cuando llegan al acuerdo es acta de conciliación. Cuando no hay acuerdo, constancia de no acuerdo. Cuando no hay asistencia, constancia de no asistencia. Entonces, ¿qué dato lleva la constancia de no acuerdo? Empezamos desde arribita, acuérdese. El número consecutivo, ¿le sigue? Analicen cómo hicimos el acta, analice cómo hicimos la citación y analice cómo hicimos la solicitud. ¿Qué es lo primero que va? La fecha. Entonces, voy a repetirles. El consecutivo, que lo lleva tanto la citación como el acta, porque hubo acuerdo, pero también una parte donde no hubo un acuerdo, vamos a levantar la constancia de no acuerdo. Nombre del convocante, nombre del convocado, razón social, nombre del representante legal identificado. Fecha de solicitud. ¿Cuál es la fecha de solicitud? Deme la fecha del ejercicio. 18 de mayo. Exacto. Entonces, a diferencia del acta de conciliación, yo les explicaba que las audiencias son privadas. Entonces, cuando las partes no llegan a un acuerdo, el inspector les dice, teniendo en cuenta que no llegaron a un acuerdo, se levantará una constancia de no acuerdo. Lo que hablemos aquí es totalmente privado, no puede ser objeto de debate en un eventual proceso. ¿Qué les explicaba? Lo que dijo el convocante, lo que dijo el convocado no se puede ventilar ante el juez. No es que él dijo esto en la audiencia, no tiene validez. Entonces, todo lo que se habló no se va a transcribir en la constancia. Solamente se transcribe la pretensión, que es el pago del valor adeudado correspondiente a, y no se logró llegar a un acuerdo conciliatorio. ¿Quién lo firma? ¿Quién firma esa constancia de no acuerdo? Ojo, a diferencia del acta, que llegaron al acuerdo y dijimos firma, convocante, convocado, inspector y apoderados. ¿Quién firma la constancia de no acuerdo? ¿El inspector? El inspector. ¿Quién más? ¿Quién más firma la constancia de no acuerdo? La firmará ¿El convocante? El convocante, por supuesto. ¿Por qué no la firma el convocado? Porque él firma si hay un acuerdo, si se levanta un acta. Pero como el convocado dijo, no, yo no estoy de acuerdo porque yo voy a pagar, creo que dijo que 13 millones y pagaba de a poquito. Entonces, por supuesto que el convocado decía, no sé, convocante decía, yo necesito es que me paguen mi plata. Y entonces ahí habló el apoderado del convocado y dijo, acuérdese que es un asunto cierto e indiscutible, eso no se puede conciliar. Entonces, ¿qué dijo la representante legal? La empresa está en estado de liquidación o en quiebra, creo que dijeron, no podemos pagar, no podemos. Él dijo, listo, no acuerdo, pues yo me voy por la vía que el juez exija ese pago. Entonces, por supuesto que el convocado no va a firmar porque dijo, no puedo pagar más y punto. Entonces, cuando es una constancia de no acuerdo, la firma el inspector y el convocante, no más. No es requisito de procedibilidad, ya sabemos, solamente que el convocante quería de pronto lograr que se pagara el valor así fueran fechas, pero él no iba a negociar su valor de sus cesantías porque el abogado le aclaró y es un asunto cierto e indiscutible. Veo que nos va a tocar hacer un taller de actas de pronto pasado mañana, creo, o el viernes. Entonces vamos a hacer un taller de actas. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo? Yo tengo una pregunta. Pregunte, Milena. Si la empresa, como se declaró en bancarrota, quiebra y demás,
El representante legal, pues, es Milena Martínez, ¿sí? De Crazy Jeans. Si la empresa dice, no, yo no voy a pagar, ya no existe, yo ya me declaré así, a mí ya me sacan de la empresa como representante legal, ¿qué pasa con la persona a la que se le debe? Acuérdense ustedes que vieron constitución de empresas, sí, vieron el tema de cómo se constituye una empresa. Yo les explicaba que, por ejemplo, una limitada, una sociedad, se hacen dos No, registros. profe, yo Una es entiendo, la persona que jurídica, hay unos... una es la persona jurídica, Crazy Jeans, y otra es la persona que la representa. Entonces, la persona jurídica empieza el proceso. Entonces, hay una entidad, ahí está la entidad, superintendencia, bueno, hay una entidad. Entonces, ¿qué hacen esas empresas cuando hay una empresa en liquidación? Viene la entidad, toma posesión de las máquinas de escribir, de los muebles, de los escritorios, no sé qué, de las cuentas por cobrar, todos esos inventarios y todo eso, cuando hay una empresa que está totalmente en liquidación, lo distribuyen entre todos sus acreedores. Primordial, este tipo de deuda, lo que son salarios, lo que son, todos esos son primordiales. Entonces, no es que no, yo ya no soy, yo ya estoy en liquidación, yo ya me fui. Listo, ella fue contratada por un tiempo, era la representante legal. Pero la razón social, la persona jurídica es la razón social. Todos sus bienes, muebles, deudas, todo eso lo coge y empiezan a hacer venta, lo que sea, así sea entregar. Han oído ustedes a empresas de liquidaciones, entregan máquinas, bueno. Entonces no es que eso se perdió. Y eso ya es con el proceso. Entonces, Bueno, profe, gracias. vamos a hacer pero el viernes, creo que eso está dentro de los temas. Bueno, quedamos en que quedó pendiente un temita, la ley 1010, que es tema de hoy, corresponde a hoy. ¿Sí la leyeron? Ley 1010 del 2006, 19 artículos. Y antes de entrar a ese tema, que ya lo tocamos, ya tocamos ese tema cuando vimos el decreto 1356